Si la palabra de Dios no excluye, ¿por qué habría de hacerlo la iglesia? Hoy exploraremos lo que realmente enseñó el Señor sobre el llamado ministerial y cómo esto desafía muchas ideas tradicionales. Revelaremos las claves bíblicas que explican si una mujer puede ser llamada por Dios para pastorear, enseñar y liderar en su nombre. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros pasos del ministerio de Jesús, algo quedó en evidencia. Él no vino a seguir las normas sociales, sino a establecer el reino de Dios. Un reino donde los marginados eran levantados, donde los olvidados eran llamados por nombre y donde las barreras que separaban a las personas eran derribadas una por una por el poder de su palabra. En ese contexto, entender si una mujer puede ser pastora no es solo una cuestión de doctrina o tradición, es una cuestión de fidelidad a lo que Jesús enseñó, vivió y modeló. Porque si vamos a seguir a Jesús, entonces debemos seguir su ejemplo, no nuestras ideas preconcebidas. Y el ejemplo de Jesús nos revela algo sorprendente. Él nunca limitó a la mujer, al contrario, la honró, la empoderó y la colocó en el centro de su misión. Uno de los momentos más reveladores de este patrón se encuentra en el encuentro con la mujer samaritana. Este no fue un simple diálogo casual, fue un acto intencional de rompimiento de barreras. Juan 4 relata que Jesús, al pasar por Samaria, se sienta junto al pozo y se dirige a una mujer. No solo era mujer, sino samaritana, y además tenía un historial que la alejaba socialmente. Sin embargo, Jesús no la evita, no la condena, ni siquiera la interroga desde una posición de superioridad. Le habla, le revela su identidad, le confía una verdad que no había compartido aún con nadie. Yo soy el Mesías, Juan 4:26. Y lo más impactante es lo que sucede después. Esta mujer se convierte en la primera evangelista en los evangelios. Corre a su ciudad y proclama: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. Y muchos creyeron por el testimonio de ella. ¿Cómo es posible que Jesús haya confiado una revelación tan profunda a una mujer y que haya permitido que fuera ella quien movilizara a toda una ciudad hacia él? Porque para Jesús, la unción y el llamado no se restringen por género. Él ve el corazón, la disposición y la obediencia. Y en esta mujer vio una tierra fértil para sembrar la semilla de una misión. La tradición decía que una mujer no debía enseñar, que no debía hablar con hombres en público, que no podía ser digna de confianza para representar verdades espirituales. Pero Jesús lo hizo de todas formas. No pidió permiso, no consultó al sistema religioso, simplemente obedeció al Espíritu. Ese mismo patrón se repite con María de Betania. En una escena profundamente simbólica, encontramos a María sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, mientras su hermana Marta se preocupa por las labores del hogar. En Lucas 10:42, Jesús le responde a Marta: María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Lo que a simple vista parece una elección devocional, en realidad es un acto de enseñanza radical. Sentarse a los pies de un rabino era una posición reservada para los discípulos varones. Era la manera de decir: estoy aprendiendo para enseñar lo que tú enseñas. Pero Jesús no la corrige. No le dice que regrese a la cocina. Al contrario, valida su elección y la afirma. Esto no fue casual, fue intencional, fue profético. Porque Jesús no estaba formando solo a los 12, Él estaba formando a toda una generación de seguidores que llevarían su mensaje hasta los confines de la tierra, y entre ellos había mujeres. Lo vemos en las palabras que pronuncia tras su resurrección. En un momento que cambió la historia de la humanidad, Jesús escoge aparecerse primero no a Pedro ni a Juan, sino a María Magdalena. Y no solo le aparece, sino que le encomienda una misión: ve y dile a mis hermanos. Juan 20:17. En otras palabras, Jesús hizo de una mujer la primera mensajera del evangelio de la resurrección.
¿Cómo puede entonces alguien argumentar que una mujer no puede predicar o liderar si el mismo Jesús envió a una mujer a dar el anuncio más importante que el mundo haya recibido? Estas acciones no fueron errores, no fueron excepciones, fueron declaraciones proféticas, fueron señales de que en el reino de Dios las barreras humanas caen y lo que cuenta no es el género, sino el llamado. En Gálatas 3:28, el apóstol Pablo lo reafirma con claridad cuando dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este versículo no elimina nuestras diferencias biológicas o culturales, pero sí declara que en cuanto al acceso al reino, a los dones y al servicio, no hay jerarquías humanas que puedan impedir el mover de Dios. Pero no solo es en las Escrituras donde vemos esto. A lo largo de la historia de la iglesia, cuando el fuego del Espíritu Santo se ha derramado, lo ha hecho sobre hombres y mujeres por igual. En los grandes avivamientos, en los movimientos misioneros, en las iglesias perseguidas, siempre ha habido mujeres que han sido levantadas por Dios para pastorear, enseñar y liderar. No porque buscaran una posición, sino porque respondieron a un llamado. Porque cuando Dios unge también capacita, cuando Él envía también respalda, y los frutos que siguen a ese llamado son la evidencia de que viene del cielo. Volviendo al ministerio de Jesús, es importante reconocer cómo Él corrigió públicamente las estructuras religiosas que excluían a las mujeres. No lo hizo solo con palabras, sino con hechos. En una ocasión, una mujer que había estado encorvada por 18 años entra en la sinagoga. Jesús la llama, la sana y declara: mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13:12. Y cuando los líderes religiosos protestan porque lo hizo en sábado, Jesús responde con autoridad: y a esta hija de Abraham ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Lucas 13:16. ¿Hija de Abraham? Esta es la única vez en los evangelios donde se usa esa expresión. Y es una declaración poderosa, porque los varones eran comúnmente llamados hijos de Abraham, herederos de la promesa. Jesús, al llamarla hija de Abraham, le otorga el mismo valor espiritual, la misma herencia, el mismo acceso al reino. ¿Cómo no va a poder una mujer pastorear si el mismo Jesús la reconoce como heredera del reino y del poder que éste contiene? A lo largo de su ministerio, Jesús estuvo rodeado de mujeres que no solo lo seguían, sino que sostenían su obra. En Lucas 8:1-3 leemos que junto a los 12 iban también algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, Juana y Susana, quienes les ayudaban con sus bienes. No eran solo servidoras, eran colaboradoras del ministerio, mujeres que caminaban junto al maestro, que escuchaban sus enseñanzas, que entendían su visión, mujeres que no eran una nota al pie, sino parte activa del movimiento que transformaría al mundo. Ellas no fueron una excepción, fueron una representación de lo que el reino venía a restaurar, el lugar legítimo de la mujer en el plan redentor de Dios. Incluso cuando Jesús fue crucificado, los discípulos varones huyeron, pero las mujeres permanecieron. Estaban allí, al pie de la cruz. Estaban allí, en el sepulcro. Estaban allí, cuando todo parecía perdido. Y fueron recompensadas con una revelación que cambió sus vidas para siempre. Porque Dios no recompensa títulos ni estructuras. Él recompensa fidelidad, obediencia y corazón dispuesto. Y estas mujeres lo tenían todo. Por eso, cuando decimos que una mujer no puede ser pastora, lo que estamos haciendo es ignorar el modelo de Jesús. Estamos imponiendo límites donde Él puso libertad. Estamos cerrando puertas que Él abrió con su sangre. Jesús no vino a fortalecer las jerarquías humanas. Él vino a inaugurar un reino donde los últimos son primeros, donde los siervos son grandes y donde aquellos que el mundo descarta, Dios los llama piedra angular. Por eso no es sorprendente que las mujeres
fueran protagonistas en momentos clave. Porque así como el reino de los cielos es como una semilla que crece en secreto y transforma todo, también el liderazgo femenino ha florecido en silencio, con profundidad, con fruto. Pero ahora ha llegado el tiempo de afirmarlo, de respaldarlo, de honrarlo, no por modernidad, no por agenda social, sino por fidelidad a la palabra. El llamado de Dios no se ajusta a nuestras categorías. Jesús eligió a pescadores, a recaudadores de impuestos, a revolucionarios y también a mujeres. Su criterio no fue el currículum, sino la disposición del corazón. Si una mujer hoy ha sido llamada por Dios, si predica con poder, si pastorea con sabiduría, si guía con amor y enseña con verdad, ¿no está haciendo exactamente lo que Jesús enseñó? ¿No está cumpliendo con el encargo de hacer discípulos a todas las naciones? ¿Y no es acaso ese el mandato mayor que Jesús dejó antes de ascender? Cada vez que alguien se levanta para decir que una mujer no puede pastorear, debería volver a leer los evangelios. Debería ver a Jesús hablando con mujeres, enseñándoles, enviándolas. Debería mirar con detenimiento a María Magdalena, a Marta, a María de Betania. Debería considerar que la mujer samaritana se convirtió en la primera evangelista sin tener un título, ni una licencia, ni una aprobación institucional. Tenía algo más poderoso, un encuentro con el Cristo vivo. Y eso bastó, porque el que tiene un llamado de Dios no necesita la aprobación del sistema, solo necesita el respaldo del cielo. Y si Jesús eligió a mujeres para proclamar su mensaje en el primer siglo, ¿qué nos hace pensar que ha cambiado de opinión en el siglo XXI? Desde el principio, Dios ha mostrado que su elección no se basa en criterios humanos. Él no llama según apariencias, linajes o estructuras establecidas por los hombres, sino según su propósito eterno. Cuando se trata de liderazgo espiritual, el Espíritu Santo no consulta costumbres ni tradiciones. Él unge conforme a su voluntad. Esta verdad quedó sellada el día de Pentecostés, cuando el cielo rompió el silencio y se derramó sobre todos los que estaban reunidos. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu, se levantó y declaró con firmeza lo que el profeta Joel había anticipado siglos antes. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Hechos 2, 17, 18. Esta promesa no fue ambigua, no fue simbólica, no fue parcial, fue clara. El Espíritu sería derramado sobre hijos y sobre hijas, sobre siervos y sobre siervas, y el resultado de esa unción sería el mismo: profetizarían. La profecía en las Escrituras no es solo un acto de declarar el futuro, es hablar en nombre de Dios. Es instruir, exhortar, edificar, es ejercer autoridad espiritual por dirección del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los profetas eran la voz oficial de Dios en la tierra. Sus palabras orientaban a reyes, corregían al pueblo, declaraban juicio y anunciaban redención. En el Nuevo Testamento, esa función sigue presente, no como una oficina exclusiva, sino como un don distribuido por el Espíritu. Y si Dios ha declarado que tanto las hijas como los hijos profetizarán, eso significa que tanto hombres como mujeres han sido autorizados para hablar en su nombre. Restringir a una mujer del pastoreo cuando ha recibido el mismo Espíritu que habla, dirige y capacita, es contradecir la declaración del cielo. El problema no es si una mujer puede. La verdadera pregunta es si Dios ya la ha ungido. Y si la respuesta es sí, entonces ninguna estructura puede anular lo que el Espíritu ha establecido. El llamado de Dios no está sujeto a la aprobación de una institución humana, porque es eterno, soberano y respaldado con poder. Las manifestaciones del Espíritu no distinguen género. Lo que Él produce en una mujer llena de su presencia es igual de santo, igual de efectivo, igual de autorizado que en un varón.
A lo largo de las Escrituras, el actuar del Espíritu se ha caracterizado por interrumpir lo previsible. Él unge lo inesperado, escoge lo débil para avergonzar lo fuerte, lo necio del mundo para confundir la sabiduría humana. Cuando Samuel fue enviado a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, incluso el profeta se dejó llevar por las apariencias. Pero Dios le corrigió con palabras que resuenan hasta hoy. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esta misma verdad se aplica a cada persona llamada al ministerio, sin importar su sexo. Lo que califica a una persona para ser usada por Dios no es su biología, sino su obediencia. El Espíritu de Dios es quien da dones, quien concede ministerios, quien equipa a los santos para la obra. Y cuando esos dones son impartidos, no vienen con etiquetas de género. En Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, encontramos listados de dones y funciones que son otorgadas para edificación del cuerpo de Cristo. Ninguno de estos pasajes indica que los dones sean exclusivos para un solo grupo. En cambio, el énfasis está en el fruto, en el servicio, en la unidad y en el crecimiento. El cuerpo de Cristo necesita cada don, cada voz, cada enseñanza, cada guía, independientemente del género del vaso que lo porta. Si una mujer profetiza bajo la unción del Espíritu, está ejerciendo una función de liderazgo espiritual. Si enseña conforme a la sana doctrina, está cumpliendo el mandato de hacer discípulos. Si dirige con sabiduría y amor, está edificando el cuerpo de Cristo. ¿Acaso no son esas mismas las funciones pastorales? Entonces, ¿cómo puede alguien afirmar que el Espíritu Santo da autoridad a una mujer para profetizar, pero no para pastorear? ¿Cómo puede predicar, instruir y corregir si no puede guiar y cuidar como pastora? Las funciones del ministerio no se pueden fragmentar a conveniencia. Si el Espíritu da a una mujer el poder para hablar en su nombre, también le da la responsabilidad de cuidar, formar, nutrir y guiar. El que habilita para hablar, también habilita para pastorear. El modelo de Dios no se ajusta a las limitaciones humanas. Cuando se derrama su Espíritu, todo cambia. Se rompen yugos, se quiebran paradigmas y se establece una nueva dinámica, la del reino. Y en el reino, las categorías terrenales pierden su fuerza. En el reino, la obediencia pesa más que la tradición y la unción más que la costumbre. El derramamiento del Espíritu sobre mujeres no fue un símbolo, fue una impartición real, y esa impartición tiene consecuencias visibles, tiene fruto, tiene resultados, tiene impacto. Ignorar esta realidad es resistirse al Espíritu. Porque si Dios está usando a una mujer, si su voz transforma vidas, si su enseñanza guía a los creyentes, si su ejemplo fortalece a la comunidad de fe, no estamos ante una excepción, sino ante un cumplimiento profético. Joel no dijo que algunas hijas profetizarían, sino que lo harían como parte del cumplimiento del propósito de Dios en los últimos tiempos. Y si ese cumplimiento ya está en marcha, entonces la tarea de la iglesia no es limitarlo, sino reconocerlo y honrarlo. En la Escritura, la resistencia a los movimientos del Espíritu ha sido constante. Los líderes religiosos de la época de Jesús no pudieron discernir al Hijo de Dios porque esperaban un Mesías conforme a sus expectativas. No reconocieron el mover del cielo porque no encajaba en sus estructuras. Del mismo modo, quienes hoy niegan el llamado de una mujer al pastoreo, muchas veces lo hacen no por fidelidad a la palabra, sino por apego a un modelo que ya ha sido superado por el Espíritu. Cuando el Espíritu se manifiesta, las viejas estructuras tiemblan, y lo que no fue edificado sobre roca se cae. El Señor habló por medio de Isaías y declaró: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?». Isaías 43:19. Esta palabra no solo anuncia el inicio de un nuevo mover, sino que también confronta la ceguera espiritual de quienes no reconocen lo que Dios está haciendo.
Si el Espíritu Santo ha decidido ungir a mujeres para predicar, enseñar y pastorear, entonces es nuestra responsabilidad reconocer su obra. Lo que viene de Dios no se puede suprimir. Puede ser criticado, puede ser resistido, pero nunca será detenido. El apóstol Pablo mismo fue un instrumento del Espíritu para llevar el Evangelio a lugares donde jamás se pensó que llegaría. Y aunque algunos usan sus palabras para argumentar contra el liderazgo femenino, es este mismo apóstol quien declara que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 11. No como el hombre quiere, no como la cultura quiere, no como la tradición quiere, sino como Él quiere. Esta soberanía del Espíritu es la garantía de que el llamado no se basa en el sistema humano, sino en la voluntad divina. El libro de los Hechos está lleno de momentos donde el Espíritu interrumpió el curso planeado por los hombres. Llamó a Felipe en medio de un avivamiento para ir al desierto a encontrarse con un etíope. Envió a Pedro a casa de Cornelio, rompiendo las barreras entre judíos y gentiles. Separó a Bernabé y a Pablo para una obra específica, sin necesidad de aprobación previa. En cada caso el Espíritu actuó con libertad, porque no está sujeto a normas humanas. Ese mismo Espíritu es quien hoy llama a mujeres a predicar, a enseñar, a liderar. Negar ese llamado es poner en duda la soberanía de Dios. Es sugerir que Él comete errores al repartir sus dones. Es insinuar que la obra del Espíritu debe ser filtrada por estructuras humanas antes de ser aceptada. Pero el reino de Dios no opera así. El reino avanza por obediencia, por revelación, por manifestación de poder. Y si una mujer está en el centro de esa manifestación, no es porque esté buscando posición, sino porque el Espíritu la ha posicionado. Y cuando el Espíritu posiciona, ningún hombre puede remover. Cada movimiento del Espíritu tiene una característica inconfundible: produce fruto. Y ese fruto testifica de su origen: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio no tienen género. Son evidencias del Espíritu en acción. Y donde estos frutos abundan, allí está Dios obrando. Entonces, si una mujer pastora manifiesta estos frutos, enseña la palabra con verdad, guía con sabiduría, y su ministerio edifica al cuerpo de Cristo, ¿quién puede negar que ha sido ungida por el mismo Espíritu que ungió a los apóstoles? La unción del Espíritu no se puede fabricar ni simular. Es un peso de gloria que transforma, que guía, que respalda. Y cuando se posa sobre una vida, esa vida ya no le pertenece. Le pertenece al reino, le pertenece a la misión, le pertenece a aquel que la llamó. Y si fue Él quien la eligió, entonces solo Él puede definir su rol. Ningún argumento doctrinal que contradiga el fruto del Espíritu puede sostenerse ante la evidencia viva de una mujer que ha sido llena, dirigida y enviada por Dios mismo. Por eso, la pregunta no debería ser si una mujer puede ser pastora. La verdadera pregunta es: ¿está el Espíritu Santo usándola? ¿Está su vida alineada con la palabra? ¿Está produciendo fruto digno del llamado? Porque si la respuesta es sí, entonces la conversación se termina. El Espíritu ya ha hablado, y cuando Él habla, la iglesia obedece. El llamado de Dios no responde a una lógica humana, ni se ajusta a categorías que dividen a las personas por género. En el diseño del reino, lo esencial no es si uno es hombre o mujer, sino si ha sido equipado por Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Esta verdad resplandece con claridad en la enseñanza del apóstol Pablo cuando escribe que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. No hay indicación alguna de que estos dones ministeriales estén reservados exclusivamente para los hombres. Lo que se destaca es su origen.
Él mismo constituyó. No fueron los hombres, ni los concilios, ni las costumbres sociales. Fue Cristo resucitado, que al ascender a lo alto repartió dones a los hombres, dones que trascienden las estructuras sociales de cualquier época. Cada uno de estos ministerios fue dado para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. No se trata de títulos ni de autoridad humana, sino de funciones específicas dentro del cuerpo, todas con el propósito de fortalecer la fe, enseñar la verdad y guiar en el camino de la madurez espiritual. Si el objetivo de estos dones es edificar, entonces impedir que alguien ejerza uno de ellos por razón de su género es interrumpir una obra que Dios mismo ha iniciado. Nadie puede perfeccionar a los santos sin haber sido enviado, y nadie es enviado si no ha sido primero capacitado y dotado por el Espíritu. Esta es la lógica del reino. Lo que Dios da, lo da con propósito y poder, y cuando Él distribuye dones, lo hace conforme a su sabiduría y no conforme a nuestras preferencias. El problema surge cuando los dones son interpretados a través de las lentes del prejuicio y no de la revelación. Algunos afirman que el pastorado es un oficio exclusivo de los hombres, basándose en modelos heredados más de la tradición que del texto bíblico. Sin embargo, la Escritura no establece esa limitación. Lo que sí deja claro es que el que ha sido llamado por Dios dará fruto, y ese fruto será la señal de su autenticidad. El llamado pastoral se manifiesta no por un título ni por una función administrativa, sino por una vida consagrada a cuidar, enseñar y guiar al pueblo de Dios con el corazón de un verdadero siervo. En el contexto del cuerpo de Cristo, todos los miembros son necesarios. Pablo lo explica de forma magistral en 1 Corintios 12. Allí declara que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. 1 Corintios 12, 14, 21. En esa imagen, cada miembro tiene una función, y cada función tiene un valor. Si una mujer ha recibido el don de enseñar, de pastorear, de exhortar, ¿con qué autoridad puede alguien decir que no es necesaria? Al hacerlo se desprecia el diseño del propio Dios, porque si el don ha sido dado, el rechazo no es contra la persona, sino contra el que lo dio. La enseñanza de las Escrituras no se puede fragmentar para respaldar ideas humanas. El mismo Espíritu que inspiró la carta a los Efesios, también inspiró las palabras del apóstol Pedro, cuando dijo que cada uno debía ministrar a los demás según el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. No se especifica que ciertos dones están reservados para un grupo y otros para otro. Lo que se exige es fidelidad en la administración del don. Lo que importa es que el don sea usado para servir, para glorificar a Dios, para edificar a la iglesia. Y si una mujer ha recibido el don pastoral, su deber es ejercerlo con reverencia, con verdad, con sabiduría. Negarle ese ejercicio es apagar la llama que el Espíritu encendió. La oposición al liderazgo femenino muchas veces se basa en un malentendido de los textos bíblicos, pero también en una visión limitada de cómo Dios trabaja. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos en los que Dios rompe paradigmas, escoge a los que nadie esperaba y da autoridad espiritual a quienes los sistemas religiosos habrían descartado. El poder del Espíritu no necesita aprobación humana. Cuando Él decide operar, lo hace con claridad, con respaldo, con fruto, y el fruto es lo que demuestra el origen divino del don. Un ministerio que transforma vidas, que guía con fidelidad a la verdad, que edifica al pueblo de Dios, es un ministerio nacido del cielo, sin importar si es ejercido por un hombre o por una mujer. El Señor no hace acepción de personas. Esa es una verdad repetida en toda la Escritura. En Hechos 10:34, Pedro lo declara abiertamente: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esta revelación fue necesaria para que él pudiera predicar a los gentiles,
derribando siglos de separación étnica. Del mismo modo, esta verdad sigue vigente hoy cuando se trata de derribar las barreras de género en el ejercicio de los dones ministeriales. Si Dios no hace acepción de personas, entonces no restringe el pastorado por razón de género. Lo que busca es fidelidad, obediencia, madurez espiritual. Lo que valora es un corazón dispuesto y una vida rendida a su voluntad. En la parábola de los talentos, Jesús cuenta de un señor que repartió a sus siervos diferentes cantidades, a cada uno conforme a su capacidad. No se les preguntó si eran hombres o mujeres. Se les dio responsabilidad y se les pidió fidelidad. Al final, el juicio no fue sobre lo que recibieron, sino sobre cómo lo administraron. El que escondió su talento fue reprendido, no por lo que tenía, sino por no haberlo usado. Esta parábola es un reflejo del principio eterno del reino. Lo que recibes, debes usarlo. Y si una mujer ha recibido un llamado pastoral, si tiene la capacidad dada por Dios para enseñar, guiar, consolar y corregir, su responsabilidad no es esconderlo, sino ejercerlo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo enseña que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo que hace todas las cosas en todos. 1 Corintios 12, 4, 6. Este principio establece una unidad espiritual en medio de la diversidad funcional. Nadie puede atribuirse superioridad por el tipo de don que ha recibido. Tampoco puede descalificar a otro por el tipo de don que ejerce. Todos son dados por el mismo Dios, con el mismo propósito: que el cuerpo de Cristo sea edificado. Si el origen es el mismo y el propósito es el mismo, entonces la validación del ministerio no depende del género, sino del fruto y del respaldo de Dios. Negar el ejercicio del pastorado a una mujer que ha sido dotada por Dios es colocar una piedra de tropiezo en el camino de su obediencia. Es exigirle que entierre su talento, que silencie su voz, que apague su luz. Pero el mismo Señor que dijo: vosotros sois la luz del mundo, no especificó si esa luz debía venir solo de los hombres. Él habló a todos sus discípulos. Dijo que no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero. Esta instrucción no cambia cuando quien ha sido encendida por Dios es una mujer. Ella también debe brillar, debe enseñar, debe pastorear si ha recibido el llamado. La función pastoral implica cuidado, guía, enseñanza, corrección, compasión. No es una función de poder, sino de servicio. No se trata de dominar, sino de entregar la vida por las ovejas, como lo hizo el buen pastor. Si una mujer refleja ese carácter, si su vida está marcada por el fruto del Espíritu, si su doctrina es sana y su ejemplo es íntegro, entonces su llamado es evidente. La Escritura no presenta barreras para el ejercicio de los dones cuando el Espíritu es quien los da. Lo que presenta es un llamado constante a la fidelidad, a la humildad, a la edificación mutua. En la carta a los Romanos, Pablo menciona a varios colaboradores en el ministerio. Entre ellos está Febe, a quien llama diaconisa de la iglesia en Cencrea, Romanos 16:1. Más adelante menciona a Priscila, quien junto a su esposo Aquila enseñó con precisión el camino de Dios a Apolos, un predicador elocuente. La mención de Priscila antes que de Aquila en varias ocasiones no es un detalle menor. En la cultura antigua, ese orden sugería prominencia o liderazgo. Pablo también menciona a Junias, quien es reconocida entre los apóstoles, Romanos 16:7. Estos ejemplos muestran que las mujeres ejercieron funciones de liderazgo espiritual en la iglesia primitiva, con el respaldo del apóstol Pablo. No se trataba de asistentes, sino de colaboradoras plenas en la obra. La coherencia del mensaje bíblico no permite excluir a la mujer del pastorado cuando ella ha sido llamada, capacitada y enviada por Dios. El Espíritu no está dividido. Él reparte dones como quiere, y cuando lo hace con propósito eterno.
Impedir que una mujer ejerza su don es impedir que el cuerpo de Cristo reciba la edificación que necesita. Es como si el ojo dijera a la mano que no puede actuar, o el oído al pie que no es necesario. Pablo ya corrigió ese pensamiento. En el cuerpo, cada parte cuenta, cada don importa. Cada ministro, hombre o mujer, tiene un papel que cumplir. Cuando la iglesia reconoce los dones sin prejuicio, se alinea con el corazón de Dios, se convierte en un lugar donde el Espíritu tiene libertad de obrar, donde la palabra fluye sin obstáculos, donde el reino avanza sin restricciones. Este es el modelo que transforma, que sana, que edifica. Este es el cuerpo vivo de Cristo, donde cada miembro, activado por el Espíritu, cumple su función con gozo, con poder y con autoridad delegada por el cielo. El testimonio de las Escrituras es un río inagotable que fluye a través de los siglos con la misma fuerza con la que fue pronunciado. No hay un solo tramo de la historia sagrada en el que la mujer haya sido una figura pasiva o silenciada. Muy por el contrario, la revelación progresiva de Dios incluye y exalta la presencia femenina en momentos claves del plan divino. Esto no ocurre de manera accidental, ni como un elemento decorativo dentro de la narrativa. Ocurre porque Dios, desde el principio, ha decidido actuar por medio de quienes están disponibles, sean hombres o mujeres. Cuando el propósito de Dios irrumpe, lo hace con la intensidad que traspasa normas culturales y estructuras impuestas. Y la historia bíblica está cargada de estas intervenciones que desarman todo argumento que pretenda limitar el lugar de la mujer en la esfera espiritual. Una figura se levanta con un resplandor ineludible en los tiempos oscuros de Israel. Su nombre es Débora. En Jueces capítulo 4 se nos dice que ella era profetisa y que juzgaba a Israel. Su autoridad no era simbólica. La gente acudía a ella para ser instruida en la ley. Su liderazgo no fue limitado al ámbito privado o familiar, sino que fue nacional, espiritual y estratégico. Fue ella quien recibió la palabra de parte de Dios para liberar al pueblo, y fue ella quien confrontó al general del ejército, Barak, con la voluntad divina. El texto revela con claridad que, aunque Barak era el hombre al frente de la guerra, no se movió sin la presencia de Débora. Y cuando la victoria se concretó, ella fue reconocida como la madre de Israel. ¿Cómo puede sostenerse entonces que el liderazgo espiritual es exclusivo del varón, cuando Dios mismo levantó a una mujer como juez, profetisa y estratega de guerra? No fue la excepción. Fue un patrón que se repitió en distintas formas a lo largo de la revelación. El espíritu de profecía no distinguió género cuando habló a través de Hulda en tiempos del rey Josías. Entre unos reyes 22, los sacerdotes, los escribas y el mismo rey enviaron una consulta espiritual urgente. El destino de la nación pendía de una revelación. ¿A quién recurrieron? A Hulda, profetisa de Jerusalén. Ella no era una líder escondida, sino reconocida por su conocimiento de la ley, por su sensibilidad espiritual y por su fidelidad. Su palabra fue determinante. La reforma religiosa que siguió a su mensaje transformó la vida espiritual del reino. Su autoridad fue aceptada sin objeción, porque su palabra era clara y estaba revestida de verdad. Esa verdad no emanaba de una función administrativa, sino de una unción legítima. El plan de Dios no se limita a modelos humanos. En su soberanía, Él escoge instrumentos que encarnan su voluntad. Y cuando su voluntad se revela, no hay cultura que lo detenga. Dios usó a Miriam, hermana de Moisés, no solo como profetisa, sino como voz poética que inmortalizó la adoración del pueblo tras cruzar el Mar Rojo. Moisés, Aarón y Miriam formaron un equipo de liderazgo que dirigió al pueblo en uno de los momentos más cruciales de su historia. Las canciones que brotaron de los labios de Miriam
quedaron registradas como alabanza eterna al poder de Dios. Su liderazgo no fue decorativo, fue esencial, fue visible, fue recordado. En el Nuevo Testamento, la presencia de mujeres en roles de enseñanza, guía y liderazgo continúa como una extensión natural del mover del Espíritu. Priscila aparece en las cartas paulinas como una mujer instruida en la doctrina, conocedora de la verdad y activa en la obra misionera. Su nombre, junto al de su esposo Aquila, aparece con frecuencia y no por casualidad suele mencionarse primero. Enseñó a Apolos, un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, pero que aún necesitaba ser guiado a una comprensión más profunda del Evangelio. El Espíritu Santo utilizó a Priscila para edificar a un maestro influyente. Esa acción es pastoral, es doctrinal, es formativa, y su ejemplo permanece en las páginas sagradas como evidencia de que el llamado al ministerio trasciende barreras externas cuando el fuego interior ha sido encendido por Dios. La mención de Junias, reconocida como apóstol entre los apóstoles en Romanos 16:7, sacude toda estructura que pretenda encerrar a la mujer en una función subordinada. Su ministerio fue conocido, su testimonio respetado, su obra reconocida. Pablo no ofrece una aclaración, no introduce una nota marginal, no minimiza su título, simplemente la menciona como apóstol. Esto no fue una concesión a una excepción, fue una afirmación profética de una realidad espiritual que no necesita explicación adicional. Dios llamó a una mujer al apostolado y la iglesia la reconoció como tal. Y si hubo apóstolas en los días fundacionales de la iglesia, ¿por qué no habrían de haber pastoras hoy, si el mismo Espíritu sigue actuando con poder? Las primeras discípulas no fueron testigos pasivos de la historia, fueron sostén del ministerio de Jesús. Lucas 8:1-3 señala que mujeres como María Magdalena, Juana y Susana acompañaban a Jesús y a los discípulos y les servían con sus bienes. Esta referencia no es una nota al margen, es una declaración de compromiso, de entrega, de participación activa en la obra del reino. No eran seguidoras a distancia, sino colaboradoras visibles. Su fidelidad fue recompensada cuando se convirtieron en las primeras en ver al Señor resucitado. María Magdalena en particular fue enviada directamente por Jesús a dar el anuncio más importante del cristianismo. Lo hizo con obediencia, con determinación, con el peso de una autoridad delegada por el mismo Señor. Esa misión fue ministerial, fue un encargo espiritual con implicaciones eternas. No puede pasarse por alto el lugar que ocupan las mujeres en las iglesias del Nuevo Testamento. Pablo, en sus cartas, saluda y reconoce a mujeres que trabajaban incansablemente en la obra del Señor. Lo hace con Febe, de quien dice que es diaconisa y protectora de muchos. Lo hace con Trifena y Trifosa, de quienes afirma que se esforzaban en el Señor. Lo hace con Pérsida, que trabajó mucho en Cristo. Estas mujeres no están relegadas a una segunda fila. Están plenamente activas, involucradas, influyentes. No necesitaban títulos para ser reconocidas. Su fruto era evidente. Su servicio era visible. Su liderazgo era real. La historia bíblica presenta una línea continua de mujeres que actuaron con autoridad, hablaron con verdad, lideraron con sabiduría. No es una narrativa fragmentada ni circunstancial, es una manifestación permanente del propósito divino en acción. Y ese propósito no ha cambiado. El mismo Dios que llamó a Débora, a Hulda, a Priscila, a Junias y a María Magdalena sigue llamando hoy. No llama con gritos, llama con convicción. No llama por presión social, llama por dirección divina. No busca lo que impresiona a los hombres, busca lo que está dispuesto a obedecer. Cuando una mujer se levanta con la palabra de Dios en su boca y el poder del Espíritu en su vida, está caminando en la misma senda que tantas otras caminaron antes. Está continuando un legado.
Está respondiendo al mismo Dios que eligió instrumentos inesperados para ejecutar su plan. La historia bíblica no es solo memoria, es modelo, es espejo, es confirmación, es el eco eterno de un llamado que no se silencia, que no se detiene, que no se negocia. Decir que una mujer no puede ser pastora es cerrar los ojos a todo un despliegue de testimonio bíblico donde las mujeres han sido clave en cada etapa de la revelación divina. Es ignorar la fuerza con la que Dios las levantó cuando nadie esperaba nada de ellas. Es pasar por alto la coherencia de un Dios que no improvisa, sino que obra con intención perfecta. La Escritura no es un relato de poder masculino, es una historia del poder de Dios, obrando a través de vasos dispuestos. Y donde hay disposición, Dios se manifiesta. Donde hay obediencia, Dios se glorifica. Donde hay fidelidad, Dios actúa. Lo que define un llamado no es el género, es la presencia del Espíritu, es el fruto del servicio, es la fidelidad en lo oculto, es la entrega incondicional. Eso fue lo que hizo de Débora una juez, de Hulda una profetisa, de Priscila una maestra, de Junias una apóstol. Y eso es lo que sigue haciendo del llamado de una mujer hoy algo legítimo, santo y necesario.